Muy buenos días a todos. Quiero, Iván, con lo que acaba de expresar, me quitó el peso de encima del marco conceptual que estamos desarrollando. Como dijeron los antecesores, estamos en un proceso de construcción de una nota de inversión y al respecto estamos en un proceso de transformación en marcha de la proteína. Bueno, había dicho Iván que Paraguay ha suscrito un convenio, el marco de programación país, que abarca el periodo 2025-2029, y este acuerdo entre la FAO y el gobierno de Paraguay, el Estado paraguayo, tiene 4 pilares: mejor producción, mejor nutrición, mejor ambiente y una vida mejor. El primer punto pone énfasis en la innovación agropecuaria, forestal y acuícola, y ahí destacamos el tema de adopción de tecnologías de producción y mejoramiento de prácticas de manejo. El segundo pilar, el eje, es dietas saludables y nutrición, y en este caso hacemos énfasis en el aspecto de la inocuidad de los alimentos, que Enrique en su presentación previa habló de la calidad de lo que consume la ciudadanía. El tercer punto es gestión sostenible de suelo, agua y bosques. Y por último, inclusión socioeconómica, y me detengo acá especialmente en la generación de oportunidades para la agricultura familiar. Todos estos 4 pilares tienen ejes transversales como la igualdad, la innovación, interculturalidad y la tecnología. El marco estratégico, dentro del marco estratégico que trabajamos, el gobierno de Paraguay, específicamente el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, nos piden hace año y medio avanzar con una nota de inversión sobre la cadena bovina, la cadena forestal y la cadena porcina, que es lo que vamos a presentar hoy en el marco de la iniciativa Mano de la Mano. Brevemente vamos a explicar en qué consiste esta iniciativa. Esta articulación de capacidades se da en el ámbito de lo que venimos trabajando. Específicamente, el gobierno nos pide el trabajo. FAO lo que hace es poner todo el esfuerzo técnico, el laboratorio, sus capacidades, tanto de Asunción como de la oficina regional y como la sede en Roma, y sobre eso integramos el apoyo de datos, que es fundamental. En este caso, la UIP ha gestionado con mucha eficiencia la posibilidad de acceder a datos, a información, y por último lo que uno busca es generar información. Es un problema estructural, serio, endémico en Paraguay. No es fácil obtener información. Paraguay no tiene un repositorio de informaciones, un sistema integrado de información. Esta información la integramos en un diagnóstico analítico. Pasamos a una identificación de oportunidades en base a lo que previamente habíamos visto, y uno de los principios de la metodología Hand-in-Hand es trabajar sobre evidencias, no sobre los supuestos, lo que nos parece. Y esas evidencias nosotros la obtenemos a través de del manejo de los microdatos, que en el caso de Paraguay lo hicimos con el Censo Agropecuario 2022 y con la información proveída por SENACSA. Articulamos y alineamos el esfuerzo de varias instituciones, tratamos de tener unos primeros resultados que vamos a mostrar ahora, y a través del paso siguiente lo que buscamos es la participación, la gobernanza sectorial sobre la propuesta que vamos a ver. ¿En qué consiste la metodología Hand-in-Hand? ¿Qué hace Hand-in-Hand? ¿En qué estamos procesando nosotros? Fíjense en una especie de un embudo donde lo primero que hacemos es meter datos, meter evidencias, recopilar datos de ingresos prediales, recopilar datos de precios de insumos, informaciones de condiciones agrícolas, agrometeorológicas, cantidad de lluvia caída, una serie de información que afecta a la finca. Nosotros entramos en el laboratorio del Censo Agropecuario y con el apoyo de la Dirección de Censo y Estadística del Ministerio de Agricultura, accedimos al 100% de los microdatos, y sobre eso comenzamos a procesar y a crear métodos de visión de los datos. En un segundo análisis, lo que se hace es un estudio económico de análisis de fronteras. Esto significa, lo que estamos comparando es, según los datos observados,
Este es el nivel de eficiencia de la producción, nos referimos al caso porcino. Pero este nivel de eficiencia registra un potencial esperado. Hay una brecha cuantificable, medible entre la eficiencia actual y el potencial al que puedo llegar. Y sobre esa brecha es donde deben actuar las políticas públicas. Es sobre esa brecha a la que nosotros queremos modelizar la intervención. Estas fronteras calculan estas brechas y nos permite posteriormente traducir los resultados de datos de economía, análisis, a datos geoespaciales. Van a ver ustedes cómo se comporta el territorio nacional para la oportunidad de la cadena porcina. Con este estudio, Paraguay identifica para la cadena porcina, para la cadena acuícola, ya es otra, para la cadena de la banana ya es otra visión porque se procesan microdatos diferentes. En el caso de la cadena porcina, identificamos 7 microregiones. En la primera etapa habíamos dicho que recopilamos datos, nos interesa saber el entorno físico, cuánta lluvia cae, qué tipo de suelo tiene el productor. Nos interesa saber qué tamaño de finca tiene, qué cantidad de animal, de ganado, qué cantidad de acceso a programas de asistencia técnica y crédito tiene. Y por último, un aspecto importante del productor, condiciones de capacitación, qué cantidad de educación, porque no es lo mismo una finca de 10 hectáreas sobre ruta asfaltada con un estudiante de ciclo completo con uno que apenas terminó la educación escolar básica. Todo eso modeliza el análisis de frontera. Y fíjense que el dato nos reporta datos muy importantes. Si yo tomo el segmento de 0 a 50 hectáreas y veo los tenedores de 0 a 50, el censo me reporta que esa porción apenas terminó. El 62% de los tenedores de esas propiedades, 62% apenas terminó la educación escolar básica. Ojo con ese tema. Entonces, es un tema a considerar. Por otro lado, estos temas los integramos en una identificación y la variable aleatoria que usa el modelo económico es los ingresos del productor. Y así vamos superponiendo capas. La primera información es la que habíamos visto, la predicción de fronteras, pasamos al nivel de eficiencia y potencial esperado y posteriormente llegamos a la realidad socioeconómica porque ponemos una capa de pobreza a FAO. Una de sus prioridades es el combate a la pobreza. Por eso este territorio, y usando la última información del INE y el Banco Mundial, podemos tener pobreza desagregada a nivel de distritos. Esto es lo que observamos. Ustedes van a ver un mapa pintado en 7 colores y cada color tiene su explicación. Así, por ejemplo, podemos ver que el verde intenso significa territorio de oportunidades. El color en el extremo, el color rojo, dice que para la cadena porcina esos lugares no son apropiados. Y así, el naranja es un poco más apropiado, el amarillo es un poco más, y sigamos y finalmente decimos que el verde es el lugar donde el sector porcino tiene potencialidad. No ha llegado al máximo de su eficiencia y hay una brecha productiva interesante. Los puntos en color azul que ustedes ven son los datos reportados por SENASA de mataderos y frigoríficos. Y si ustedes aprecian todo el margen que comienza en Baracayú y termina prácticamente en la Encarnación, esa zona está pintada en color verde más claro. Vale decir, ese lugar ya logró su nivel de eficiencia, alta eficiencia y tiene alto desempeño. Entonces, un paso siguiente de este sería posiblemente ver nichos diferentes, ocupar mercados con una segmentación especial, agregar más valor y hacer diferentes los productos. Son opciones que uno puede entender. Entonces, todo esto es priorización de evidencia. La idea que tiene la FAO, que pone a disposición del gobierno, es usar esta metodología, esta práctica, para que el gobierno nacional tenga un portafolio de proyectos. Ese portafolio de proyectos, es decir, poder tener un portafolio banana, acuícola, porcino, lácteo, bovino o lo que sea, lo que el Estado paraguayo defina. Y poder decir, desarrollar este sector nos costaría tanto, desarrollar aquel sector nos costaría tanto. Es una guía para inversiones.
Es de alguna manera decirle a los cooperantes, decirles, si ustedes quieren invertir en tal actividad, miren, esta es la actividad y este tiene este tipo de retorno y genera este empleo y disminuye estas emisiones en el sector. Ese es el análisis que nos permite hacer esta metodología. Y por último, los focos rojos. Decimos, ese lugar no es apropiado para el desarrollo de la actividad porcina. Pero ¿qué hacemos? Es a su vez un lugar para identificar cómo hacer que estos territorios críticos pasen a ser más viables, que requieren inversiones no agrícolas, pero que requieren otro tipo, tal vez transferencias condicionadas, subsidios a la educación o formación del capital humano, etc. Pero en esos lugares la sugerencia no sería viable el desarrollo de esta cadena. La historia nos dice que, había dicho el representante, que ya hemos elaborado una serie de cadenas. Esto es una manera de una demostración nomás. Fíjense, tenemos por ejemplo la cadena de la banana a la izquierda, con una inversión esperada, estimada en $13 millones, con una tasa interna de retorno del 31.6% y que beneficie a 12.570 productores. Podemos ver la cadena láctea, cuyo mapa ven un poquito más arriba, que es una inversión de $48 millones, 29.2 de tasa interna de retorno y 18.500 beneficiarios directos. Y de vuelta, insisto, los 9 municipios priorizados con la metodología Hand-in-Hand son los que están en color verde intenso y en los distritos identificados. Acá se hicieron las notas de inversión, tenemos la nota de inversión. ¿Y las notas de inversiones qué son? Se presentan de alguna manera de esta forma. Vale decir, si uno quiere invertir, no es que esté esperando que traer los $47 millones. Uno puede invertir en infraestructura de mejoramiento de suelo, puede invertir en sistemas de acopio, sistemas de transporte y logística. Vale decir, no necesita esa inversión total. O puede haber un inversor privado que quiera decir, yo quiero invertir en esto. Este proyecto o esta cadena, esta nota, tiene un costo, un valor actual neto de beneficiario de $29.000, tiene una tasa interna de retorno del 16.5%, esto es para los economistas, va a decir, ese es un proyecto que me rinde. Y a la derecha ven los impactos esperados, porque no solamente se ve el impacto del punto de vista financiero económico. A la derecha dice que ahí con esta inversión se generan 3.950 empleos adicionales. El incremento de la productividad es un 15% más. Del ordeño de algunos lugares de 12 litros yo puedo pasar a 18, en algunos lugares de 22 paso a 32. Eso es el 15% de incremento de productividad, 600 nuevos empleos, 15% de ingresos familiares incrementados a las familias de la zona y disminuye la emisión en 29.992 millones de toneladas. O sea, todas esas valoraciones se hacen en las notas de inversión. ¿Qué nos dice el OCDE y FAO en relación al consumo de las carnes, de la proteína a nivel mundial? Esta es una proyección de un estudio FAO-OCDE que proyectan hasta el 2034. El cerdo ha dado un salto de triplicado el nivel de consumo de carne porcina de 3 kilos hace 10 años a 11 kilos en la actualidad. Algunos hablan de 13. Ese es el reporte oficial. Y es posible que sea un poco más, porque las estadísticas no registran el consumo, autoconsumo. Hay mucha gente que consume y no está en la estadística, no está en los registros. El salto aviar es también significativo, de 15, 20 en promedio, hoy tenemos 35, 38. Sí se observa un retroceso del consumo de la carne bovina, teníamos en promedio 35 a 38 y ahora bajó a 26, 30 en las últimas mediciones, y el sector acuícola como que no termina de despegarse, está estacionado siempre hasta un 4%. Es un sector que también nosotros exploramos y vemos un potencial bastante importante. Fuente FAO-OCDE, estudio que lo podemos compartir con ustedes. Cuando nosotros hablamos de cadena porcina, tenemos que tener en cuenta que hay jugadores de este tipo. Estos son los eslabones que participan en la cadena. Y hay un entorno institucional regulador integrado por el MACS, por el Ministerio de Economía, por el MIC, SENACSA, MADES e INAM. Importante la presencia de INAM por el tema de la calidad del alimento.
van a haber unos flujos de capital, unos flujos de movimiento animal y unos flujos de carne procesada. Este es el diseño de la cadena. Si nosotros vamos a hacer una nota de inversión, tenemos que diseñar esta cadena. Porque en la cadena participa logística, proveedor de insumos, veterinarios, y todos esos tienen que estar considerados en esta propuesta que estamos identificando. Yo les pido que mentalmente retengan esta visión porque la conclusión va a ser muy importante sobre esto. Sí, ahora hacemos es una segmentación. No existe un solo tipo de productor. Existen productores sector industrial, sector mediano y sector familiar. Si vemos desde el punto de vista de la participación del sector en la dualidad productiva, el 80% del total nacional es participación del sector industrial. El sector mediano el 2.3% y el sector familiar es 16.8% y es donde más fincas de producción existen. La eficiencia, el sector industrial logra llegar a una eficiencia de 28.8 cerdos. La tecnología en transición del sector mediano es 50% realiza ciclo completo y el pequeño tiene un rezago de apenas 12.6 cerdos año. La formalidad registrado en Senaxa, el sector industrial 51%, esto es fuente del censo agrícola, 52% en el sector mediano y alta informalidad no registrado en el sector pequeño. Por último, el empleo del sector industrial 30%, financiamiento apalancado por cooperativas 24% del sector mediano y en el sector familiar es economía casi de subsistencia. También tenemos una lectura, ¿dónde está concentrado el hato de cerdos? Es en estos dos departamentos, Itapúa en la cabeza, Alto Paraná con 402.000. 72% de la producción, o sea, los cerdos están en estos dos departamentos. Eso más o menos recuerda cuando le había dicho, fíjense el color verde que comienza en Baracayú y se extiende hasta Encarnación. Plan de acción, ¿qué hacemos? ¿Qué sugerimos hacer? En el segmento familiar es aquella tipificada como de 1 a 19 cabezas y ahí está el 94% de las fincas identificadas en el censo agropecuario tienen esta característica. El impacto es solo el 16%. En cuanto al segmento mediano, de 20 a 99, ahí está el 4.5% de las fincas de producción. Y por último, el impacto es apenas 2.3%. Y el segmento industrial, en una escala de más de 100 cabezas, demográficamente representa 0.6% de los predios, pero el impacto es el 80.6%. Concentra la mayor producción nacional. Un estudio de Senaxa al que accedimos nos confirma el hecho de que la brecha de eficiencia entre un pequeño productor familiar y la producción industrial está en el orden de 128%. Ese salto es el que de uno, no solamente la inclusión del pequeño en la cadena, sino que el salto de calidad. Y este es un tema que sigue y va a seguir si no se promueven políticas, programas en este segmento. En cuanto a datos obtenidos del censo agropecuario, en cuanto al financiamiento y asistencia técnica, el productor familiar no supera el 15% del acceso a crédito y asistencia técnica y hay una alta dependencia de acopiadores. El 37% de los productores familiares depende del acopiador. Es el que le provee como para el flete, el que le provee el financiamiento. En el mediano, el 24% accede a crédito y asistencia técnica, es porque ya puede pagar, y el origen del crédito impulsado por las cooperativas. En este segmento, las cooperativas son fuertes jugadores, y el industrial, obviamente el financiamiento ya es más accesible a través de bancos. Tenemos un informe de AFD que vamos a mostrar, y el acceso a crédito es el 46% y la asistencia técnica el 47%. Este es el mix, cómo se financian estos tres sectores. A la izquierda ustedes pueden ver el origen de cómo se financia el sector porcino y a la derecha pueden ver el destino de los fondos. Con fondos alojados por el AFD al sistema financiero, ven que está concentrado a 14 millones de dólares más o menos en 23 grandes empresarios, también llegan al productor mediano y un segmento muy pequeño al productor familiar.
BNF y cooperativa intervienen en los 3 segmentos y, como decíamos, el acopiador es financista casi exclusivo del productor familiar y una porción muy pequeña del productor mediano. El presidente de UIP había dicho, y acá confirmamos, definitivamente tenemos una ociosidad importante a nivel de industrias, de fábricas. Eso significa que nos falta materia prima, que nos falta que procesar. Tenemos una capacidad instalada total del orden de 5.200, 6.000 cabezas día, pero estamos con una ociosidad entre 35-45 en promedio. El modelo exportador es el que hoy exporta, es Upisa y Pirayú. Tienen modelos de alta automatización y la integración vertical es perfecta y estándares sanitarios globales, por eso gana el mercado exterior. El modelo chacinero de consumo interno oficialmente están Oshii, Fran y otros que a menor escala, pero sí usan y procesan sus productos. Desde el punto de vista, esto nos permite decir que esa ociosidad de 45 y donde los productores del 94% no pasan de 12, ahí está el desafío. Vale decir, yo tengo una ociosidad y mis productores no están llegando a producir mucho. Y ahí necesitamos ese catalizador. Y como que estábamos esperando un catalizador, el mercado aparece un nuevo jugador. Y ese nuevo jugador se llama Costa, el grupo Costa. Inversión estratégica con un plan maestro en el orden de $300 millones, que entiende que Paraguay hay estabilidad y hay recursos. Y en este sistema, acá Hugo después nos puede dar charlas sobre esto, es un sistema de genética y cría con un soporte nutricional y con un procesamiento global. Es un modelo a imitar, es un modelo con estándares de alta calidad. Esperemos que el proceso siga avanzando, como de hecho este es el cronograma que ellos plantean. Pasar de 1.4 a 1.5 millones de cerdos, el 90% destinados al mercado exterior, vaya desafío, y se espera lograr en el conjunto hasta el 2031 $1.600 millones de ingresos proyectados por las exportaciones. Eso sería una cifra nada despreciable. Estaría un poco más de la mitad, casi llegando al segmento de la carne bovina. Esto es un desafío. ¿Qué planteamos para ir cerrando? Nos interesa, obviamente, si la voluntad de ustedes, de la autoridad, es que FAO siga cooperando en este sistema, es tratar de construir la nota de inversión, cerrar la nota de inversión como los indicadores que hemos visto. Pero vemos algunas tareas pendientes. Hemos identificado cuellos de botella, riesgos y necesidad de inversión por segmento. No están todavía todo el sistema identificado y estudiado. No hemos hablado con proveedores de servicios, no hemos podido charlar con la logística, que es muy especial. Nos decía algún amigo que la logística muchas veces, en un camión que van los cerdos, eso deja y después vuelve y carga otra carga. Esos no son los mejores indicadores que digamos, pero necesitamos conversar con esa gente. Esto está desagregado, este es un resumen muy sumario. La organización del evento tiene esta presentación, supongo que si alguien quiere acceder a eso, lo van a poder acceder con facilidad. Y encontramos sí una oportunidad. Creo que hablaron las dos personas, Majo y Enrique, que precedieron, hablaron de la necesidad de inclusión. La participación es un segmento importante. Recuerden, el 80% de las unidades productivas tienen cerdo, 80.6. Esa gente necesita ser incorporada. Y si nosotros vemos esta línea, este conducto, hay algunas averías en el medio. Necesitamos controlar el transporte, las guías del manejo de animales, el faenamiento, ese faenamiento precario ahí al costado de los arroyos, bajo los techos, formalizar los mataderos, un estudio más preciso de la habilitación de los mataderos, quién puede procesar, y por qué no procurar que este segmento pueda tener un etiquetado, hacerle una certificación de buenas prácticas al pequeño productor, que una vez que sepamos qué es cómo debe hacerse, ellos puedan también acceder a los mercados. Y por eso planteamos una certificación de producción familiar o comunitaria,
buenas prácticas de producción y comercialización. Son propuestas que las hacemos. Finalmente, las dos recomendaciones más fuertes que hacemos. Esta es una mesa, esta es una entidad, una actividad económica de muchísimo potencial. Y antes de que esto ande con más fuerza, se necesita construir una gobernanza seria de toda la cadena. Y esa gobernanza significa que actores claves entiendan que un segmento no debiera ganar más o estar más encima del otro. O sea, se necesita un diálogo, se necesita que las fricciones queden ahí, necesitamos que no se destruya este modelo. Ustedes se acuerdan lo que fue el algodón hace 30, 35 años, siempre uso como ejemplo. Paraguay llegó a producir 700, 800 mil hectáreas de algodón. Ese era un modelo perfecto, hasta que algo comenzó a destruir. Nosotros necesitamos que esta mesa sea gobernable y exista gobernanza. Una gobernanza sólida entre actores estratégicos, pero con una visión a largo plazo. Enrique dijo eso, miremos esto con largo plazo. Y finalmente, un esfuerzo titánico para aquellos que queremos proponer algo es el sistema de información. No tenemos un sistema de información integrado. Hay que ir acá a quitar un poco, hay que ir acá a quitar otro poco, a quitar. ¿Por qué no pensar en un sistema integrado de información? Garantizar la anonimicidad de los datos como la ley lo dice, pero tener un repositorio de datos en un solo sistema integrado donde el MADES, MEF, BCP, DENIT, SENACSA, MAC, MIC y el sector privado que también maneja mucha información puedan intercambiar datos, convertirla en información y luego volver a análisis, como decía Iván, convertirla en evidencia operable. Bueno, señores, Paraguay, potencia global en proteínas procesadas, ese es el desafío final. Este es un trabajo de equipo de FAO. Mi colega economista Sara Cebaco es la que más mostró la cara, a mí me tiraron más al frente acá para venir a hablar. Está mi compañera Sofi, que es experta en GIS, sistema, y siempre el apoyo de Fabiola. Con ese es el equipo FAO. Agradecer a Fátima, a mi amiga Melba, que tanto nos torturó para que lleguemos a esto, y esto es lo que pudimos presentar. Desde la FAO estamos a las órdenes, a disposición para lo que requieran. Muchas gracias por la atención.